Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Estamos siguiendo la serie Un llamado a ser fieles. Y en el día de hoy vamos a considerar, llegando al final del capítulo 1, versículo 18 al 20. Abre tu Biblia, por favor, 1 Timoteo. Allá en el capítulo 1, en pantalla está la referencia. Versículo 18. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Bendito Padre Celestial, hemos abierto en esta mañana, en el día de hoy, tu palabra. Y queremos pedirte, buen Señor, tu bendición. Utiliza mis labios, mi garganta y lo que has puesto en mi corazón para poder compartir con mis hermanos, Señor, tu palabra. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si bien es cierto, nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 10, verso 10, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Si usted conoce al Señor, si es un creyente de años, sabrá que la vida cristiana es una vida preciosa, pero no es un camino de flores. Hay también en la vida cristiana ¿qué? Conflictos, dificultades. Ahora, ¿cuántos creyentes no son conscientes que estamos en una guerra? ¿Cuántos creyentes no están conscientes que estamos en una guerra? Todo creyente tiene un enemigo en común, o tenemos, mejor dicho, enemigos en comunes, que son ¿qué? La carne, el mundo y también ¿quién? Satanás. Pero parece que hay algunos creyentes que no están conscientes, pero lamentablemente gran parte de la iglesia contemporánea parece desconocer esa realidad. Tiene un concepto muy deficiente de la vida cristiana, de la lucha espiritual, de lo que implica realmente el amor al Señor Jesucristo. Es Jesús quien dice, no me llaméis Señor si no estás dispuesto a ¿qué? A hacer lo que te pido. Y parece que a veces el cristianismo para algunas personas solamente es estar bien, sentirse emocionalmente bien, sentirse bien y nada más. Y perdemos de vista que tenemos enemigos muy poderosos. Pablo llama a Timoteo a que preste atención a la lucha, a la buena batalla de la fe. Y esa buena batalla de la fe se hace lamentablemente porque tenemos un enemigo que es poderoso. Y a veces no nos damos cuenta que no solamente el mundo, la carne, sino que también Satanás va actuando contra la iglesia. Recordemos que Timoteo tiene el deber de corregir errores doctrinales. A la luz de las Escrituras, ¿quién es el que siembra la cizaña? ¿Quién es el que siembra el error? ¿Quién es? Pablo advierte que en los últimos tiempos se levantarían, ¿qué cosa? Doctrinas de demonios. Ahora, ¿cómo Satanás va actuando contra la iglesia en el día de hoy? Oye, muchos círculos le llaman la guerra espiritual, pero déjame mostrarte cómo sutilmente Satanás va actuando en contra de la iglesia para que ésta no cumpla su propósito en esta tierra. Creo que en primer lugar, y es interesante que Pablo en Corintios, en 2 Corintios capítulo 2, verso 11, nos hace pensar que Satanás saca ventaja dentro del pueblo del Señor. Y Pablo dice así, tenemos que saber perdonar y entender que Satanás trabaja. Al final del texto dice, pues no ignoramos ¿qué cosa? Sus maquinaciones. El término maquinaciones significa pensamiento muy bien calculado. Tiene que ver con método, tiene que ver con estrategia. De esta forma, Satanás va actuando en contra de la iglesia. ¿Cómo lo va haciendo? ¿Qué va haciendo? En primer lugar, aleja a los hombres del mensaje que la iglesia debe predicar. Usted sabe que la iglesia es columna y baluarte ¿de qué?
de la verdad. En el estudio anterior veíamos cómo el apóstol Pablo habló del glorioso evangelio de Cristo Jesús que le fue entregado. Y él dice, palabra fiel y digna de ser recibida ¿de quién? De todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales Pablo dice, yo soy él. Primero, la iglesia ha recibido un mensaje, pero ¿qué hace Satanás? Lo vemos en 2 Corintios capítulo 4, el verso 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden, ¿está qué? Encubierto. Pablo está diciendo, no todos creen, y algunos no pueden ver el evangelio, no lo entienden, están encubiertos, están ciegos frente al evangelio. ¿Por qué? 2 Corintios 4:4. Los cuales, usted lo conoce, ¿qué dice? Ayúdeme a leerlo. El Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio. Satanás logra eso gracias, en primer lugar, a la ignorancia de muchos, de las religiones falsas, de la concupiscencia, de la maldad que resulta del dominio sobre el sistema del mundo, de religiones y líderes autoritaristas y que demandan. Entre paréntesis, usted sabe que solo en los Estados Unidos 3 veces al año aparece un hombre que se llama Cristo y busca seguidores. Acá en Australia hay una secta donde hay un personaje que se cree Cristo y viven en comunidad. ¿Y eso qué produce? Daño. Las divisiones de las iglesias, lamentablemente donde estamos, hay muchos grupos pequeños que comenzaron iglesias porque se han dividido y se vuelven a dividir. Y esos grupos, en vez de proyectar y llevar el evangelio, muestran que el cristianismo solo sirve ¿para qué? Fraccionarse. De esa forma que hace Satanás. Aleja a los hombres ¿de qué? Del mensaje que debe llevar adelante, ¿qué cosa? La iglesia. ¿Cuál es el mensaje que debe llevar adelante la iglesia? El evangelio de Cristo Jesús. ¿Cómo afecta a Satanás? En segundo lugar, arruina el testimonio ¿de quién? De los creyentes. No solamente va apartando al creyente, al hombre, del mensaje de la palabra del Señor, sino que también él va arruinando el testimonio de los creyentes. ¿Cuál es el consejo de Pedro? En primera de Pedro 5:18. ¿Cuál es el consejo de Pedro? Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque usted debe cuidar su vida espiritual. Porque vuestro adversario, el enemigo, el diablo, ¿cómo anda? Como un león rugiente alrededor buscando ¿qué? ¿A quién devorar? Y la pregunta es, ¿a cuántos creyentes ha arruinado su vida? Les ha arruinado su testimonio. Los ha consumido. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, tenemos esta referencia en Lucas 22, verso 31, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido ¿para qué? Zarandearos como a trigo. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que busca Satanás. Dígame, ¿a cuántos creyentes los ha apartado? ¿Ha arruinado sus testimonios? Te digo, hay creyentes que predican el evangelio y es mucho mejor que estuviesen con la boca cerrada, porque su testimonio ¿qué es? Es malo. Los confunde, los seduce. Pablo advierte a los hermanos, temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo ataca Satanás a la iglesia? Aparta a las personas para que no oigan el mensaje que tenemos. Pero también arruina el testimonio de los creyentes. En tercer lugar, ataca la integridad del matrimonio. Déjame decirte algo. Si no tenemos matrimonios firmes, tampoco tendremos ¿qué cosa? Una iglesia firme. Si tenemos matrimonios divididos, con tantos conflictos, esos creyentes no crecerán firmes espiritualmente. Es interesante que Pablo, dando exhortaciones a Corinto, en capítulo 7 de 1 Corintios, verso 5, Pablo dice, no os neguéis el uno al otro. Luego el apóstol Pablo del por qué. Y agrega, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra, ¿qué? Incontinencia. Es decir, que Satanás actúa ahí en la relación matrimonial.
¿Sabes qué agrega Pedro en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7? Que los conflictos sin resolver producen problemas espirituales. Dice Pedro que si tenemos problemas con nuestras esposas, con nuestro cónyuge, tenemos también problemas ¿con quién? Con Dios. Si usted como esposo no sabe llevar el liderazgo espiritual de su hogar, usted está en falta, usted es sacerdote, usted dará su cara, se presentará ante Cristo y dará respuesta de cuál es su administración en su hogar. Pero cuando tenemos conflictos sin resolver en su hogar, en su matrimonio, porque déjame decirte, toda pareja tiene temas difíciles y que a veces preferimos ¿qué? Ponerlos en el olvido porque son conflictos queridos. Usted tiene que dar solución a sus problemas. Satanás gana ¿qué? Ventaja, ataca la integridad del matrimonio. Y si no tenemos familias saludables, ¿vamos a poder tener una iglesia saludable? En ninguna manera. Y aún en el área sexual, pocas veces tocamos estos temas. Pero las iglesias, los creyentes, tienen serios problemas en el área sexual por ignorancia. Por ignorancia. Me contaba una vez una hermana que en la iglesia donde ella iba, cada vez que había cena del Señor, se tenían que preparar espiritualmente 5 o 6 días antes de abstinencia sexual para participar de los elementos. Imagínense esa iglesia tiene cena del Señor todos los domingos. En sexualidad, mientras menos una mujer, menos quiere. Pero no el hombre. No el hombre. ¿Cuál es el consejo? Satanás no, ¿qué? Afecte, dice, tiene Satanás, os tiente Satanás. Y a veces nuestros conflictos son porque no nos entendemos en nuestras diferencias. No hay charla de matrimonio, cierro mi punto ahí. Cuarto, ¿cómo Satanás va actuando contra la iglesia? ¿Aleja a los hombres del mensaje de la iglesia? ¿Arruina el testimonio de los creyentes? ¿Ataca la integridad del matrimonio? Déjame decirte algo más. ¿Afecta al liderazgo de la iglesia? Dice Pablo en 1 Timoteo, en el capítulo 3, verso 7, también es necesario, hablando de los líderes, que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito, y agrega, y el lazo del diablo. Si hay un trabajo efectivo de Satanás en las iglesias, es hacer caer ¿a quién? A líderes. Fue en febrero del año 1988, cuando en aquel momento el evangelista televisivo más conocido del mundo confiesa al mundo entero su pecado con una prostituta. Su nombre es Jimmy Swaggart. Yo estaba en Argentina haciendo evangelismo. ¿Y sabes qué me decía la gente? Para ser un evangelista como Jimmy Swaggart, prefiero hacer lo que hago, lo que soy. Y fue un golpe por años al cristianismo duro. Es que a veces, mis queridos, cuando cae un líder, un pastor, un siervo del Señor, es un creyente más. Pero el problema es que ese creyente afecta a otros. Pablo dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Líderes a través de la historia, especialmente hoy, han caído en el área sexual, en el área financiera. Y otra de las grandes caídas, mis queridos, es nuestro propio orgullo, nuestra propia autosuficiencia. Creernos los mejores comunicadores, los mejores enseñadores o el tener la mejor iglesia, y caemos en una especie de ¿qué? Soberbia y orgullo. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Que Dios resiste ¿qué? A los soberbios y da gracia a los humildes. Ore siempre por sus pastores. Que el Señor tenga de nosotros misericordia. Porque a veces no nos damos cuenta
pero somos blanco ¿qué? Del enemigo continuamente. Afecta al liderazgo de la iglesia. Y uno más, asienta, y lo vamos a ver ahora, falsas enseñanzas en la iglesia. Pablo escribiendo a los hermanos de Corinto, en 2 Corintios, en el capítulo 11, verso 14, Pablo les dice así. Pablo viene contrastando un grupo que se llama los judaizantes, falsos apóstoles, superapóstoles, le llama Pablo, que han confundido a la iglesia en Corinto. Y Pablo dice lo siguiente, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y agrega el verso siguiente, verso 15, así que no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a ¿qué? A sus obras. La seducción de la falsa enseñanza. Pablo le llamó en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, doctrinas de ¿qué? De demonio. De esta forma, Satanás, ¿qué hace? Actúa Satanás contra la iglesia. Eso lo sabía Timoteo. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos aplicamos en la buena milicia? Hemos visto cómo actúa Satanás contra la iglesia. Veamos ahora cómo nos aplicamos. ¿Qué hacer para poder militar la buena milicia? Porque es una lucha. Tenemos 3 enemigos y hoy hemos hablado cómo Satanás ataca la iglesia. ¿Cuál es el consejo de Pablo a Timoteo? Vamos ahora a 1 Timoteo y vamos a observar el verso 18. ¿Cómo aplicarnos en la buena milicia de la fe? ¿Cómo militar en ella? En primer lugar, debemos estar conscientes de la dedicación a la obra. Me gusta lo que Pablo le dice a Timoteo. ¿Cómo comienza el verso 18? Este mandamiento, Pablo ya le había dicho acerca de este mandamiento. Abre tu Biblia ahí, por favor. Mira lo que dice el verso 3, capítulo 1, verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen qué cosa, diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo que. Ahora, Pablo ya le había encargado, Pablo le había dado este mandamiento, pero quiero que observes la dedicación en la obra. Pablo le dice, este mandamiento, ya lo ha repetido, lo ha dicho antes, este mandamiento, hijo Timoteo. ¿Por qué le llama hijo Timoteo? Le llama hijo Timoteo porque Pablo había influenciado directamente la vida espiritual de Timoteo, perfectamente. No sé si lo llevó a Cristo o no, pero fue su maestro, fue su mentor, y también Timoteo es un hombre de confianza, por eso le dice mi hijo o hijo Timoteo. Ahora, ¿tú tienes un Timoteo en tu vida? No me refiero a un hijo llamado Timoteo, yo sé que algunos hermanos tienen un hijo llamado Timoteo. ¿Tienes un hijo espiritual en la fe? Porque todos nosotros debemos tener a un Pablo en nuestras vidas y a un Timoteo. Y somos responsables de tener Timoteos en nuestras vidas. ¿Qué nos dijo el Señor Jesucristo? Id y haced discípulos. Queridos, tú tienes una responsabilidad. Ahora, primero discípulos y luego ¿qué? Maestros. Este mandamiento, ya lo reitera Pablo a Timoteo, hijo Timoteo, te encargo, lo deposito en tus manos. Es un término financiero que significa esto es de mucha importancia que debes realizar. No era fácil servir al Señor en Éfeso, mucho paganismo, mucha idolatría, mucha inmoralidad, muchos grupos sectarios, muchos satanismo. ¿Recuerdas cuando Pablo llega a Éfeso que muchos creyentes tuvieron que sacar sus cosas satánicas y quemarlas? Ahora, Timoteo tiene que corregir. Ahora, Timoteo no está para agradar hacia sí mismo. A veces en la corrección, en la confrontación del error, no nos gustaría hacerlo. Pero Pablo le dice a Timoteo que el que es soldado no busca agradarse a sí mismo. En 2 Timoteo 2:4, Pablo dice que debe agradar a aquel que lo tomó por soldado. Usted y yo, ¿a quién debemos agradar? Si yo predicara todo lo que ustedes quieren oír y agradarles a ustedes, sería una dificultad. ¿Cuál es mi deber? ¿Agradar a quién? Al Señor y compartir lo que el Señor pone ¿dónde? En mi corazón
para ustedes. Por eso que a veces ustedes están contentos conmigo y otras veces no. Pero yo soy el mensajero aquí, arréglese con mi jefe. Pero Pablo le dice, mira, te encargo, y le da dos razones del encargo. Primero, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. La idea es que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tienes que entender que estás en el ministerio, que estás en la milicia, y en primer lugar tú has recibido una confirmación. El Señor te ha puesto ahí. Dice el texto, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Observa el capítulo 4, por favor. Mira el capítulo 4, verso 14. 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecías con la imposición de las manos del presbiterio. En otras palabras, los profetas, hombres usados en aquel tiempo, fueron la forma de confirmar que Timoteo había sido llamado ¿para qué? El ministerio, especialmente acá ejercer un ministerio pastoral, de guía, de confrontar el error. Es común en el Nuevo Testamento que Dios confirmara algunos llamados al ministerio a través de profetas. ¿Recuerdas la iglesia en Antioquía, Hechos capítulo 13, donde estaban ellos, verso 2, ministrando al Señor, y el Espíritu del Señor dijo, apartadme, ¿quién? A Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. En ese tiempo Dios utilizaba ¿a quiénes? Profetas. Hoy no. Hoy no se levanta un profeta para confirmar el ministerio de alguien a la obra del Señor. Hoy hay escuelas bíblicas. Para mí todo líder, todo hombre llamado al ministerio tiene que tener una escuela que lo representa. ¿Por qué digo esto? Porque me refiero a una línea doctrinal. Autodidactas que se comienzan a formar en el tiempo solo son un peligro. Primero somos discípulos y luego somos ¿qué? Maestros. Es un principio escritural. Moisés, Aarón, Moisés, Josué, Elías, Eliseo, Jesús, los discípulos, Pablo, Timoteo. Hay una escuela, una línea doctrinal. Segundo lugar, creo que en el ministerio pastoral debe haber una confirmación de otros líderes. Cuando el Señor le da esta carta a Timoteo, le dice, estos son los requisitos, los hombres que van a servir en el liderazgo como ancianos, como pastores, como líderes, deben cumplir estos requisitos y tienen que ser observados. Creo que tiene que ver entonces con una escuela, tiene que ver también con un consejo, eso se llama en algunos lados, se llama ordenación al ministerio pastoral, donde hay un sínodo de pastores, de líderes o profesores que cuestionan al ministro en preguntas doctrinales y prácticas. Y luego que ellos hacen un análisis, dan una evaluación. Y ellos dicen, sí, vemos que es una persona apta por trayectoria y por preparación. Y hacen una encomendación y una ordenación pastoral. Va a depender de las denominaciones de las iglesias, pero eso es lo que tradicionalmente se hace para el ministerio. Pero algo también importante, tiene que haber una congregación que lo respalde. Porque yo no puedo ser rey si no tengo un reino. Yo no puedo ser pastor si no tengo ovejas que estoy ¿qué? Pastoreando. Por eso creo que en el ministerio pastoral, en el ministerio que el Señor nos llama, continuamente el Señor nos está llamando, colocando y utilizándonos. Nos va abriendo ¿qué cosa? Puertas para el ministerio. Y Timoteo tenía que entenderlo, porque tenía ahora una nueva oportunidad para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, ¿qué dice Pablo? Milites por ella la buena milicia. Debía esforzarse. Timoteo es un soldado en servicio, por tanto debe estar vigilando en la batalla. Ya hemos mencionado cómo Satanás ataca la iglesia. Observa, hemos visto la dedicación en la obra, observemos en segundo lugar, al mirar el verso 19, el deber en la obra. ¿Cuál es el deber? ¿Qué debía hacer Timoteo? Mantener firmemente, debía asirse, tomarse firmemente, manteniendo ¿qué cosa? La fe y algo más. Y buena conciencia. Fe, su creencia, el evangelio, las verdades doctrinales, lo que la iglesia, el creyente debe defender, pero también buena conciencia. Escúcheme bien, para tener buena conciencia debemos ser obedientes con Dios. Cuando Dios le habla
algo hoy en un mensaje, ¿qué debe hacer usted? Obedecer. Si no lo obedece, usted tiene problemas ¿de qué? De conciencia. Porque no está haciendo lo que Dios le está diciendo que haga. Y un deber para todos. Esto no si bien es cierto, se está encomendando a Timoteo, pero que hay un principio a usted. Usted es un siervo del Señor. El Señor lo ha puesto y lo pondrá en alguna área para servir al Señor. El creyente que no vive para servir, no sirve para vivir. Y si el Señor te pone, debes mantener firme la fe. Y cuando hagas las cosas debes tener también limpia conciencia. Dice, milites por ella, la buena milicia y una buena conciencia. ¿Cómo mantener esa buena conciencia? Tenga cuidado porque a veces nosotros incluimos a Dios en decisiones que Dios no la ha encaminado. Y aunque usted diga lo estoy haciendo en limpia conciencia o en conciencia, es evidente que Dios no lo está encaminando, son sus emociones. Por eso las decisiones que usted tiene que tomar, tiene que pasarlas por el filtro de las Escrituras. Porque a veces usted puede tomar una decisión y yo digo, lo tomé en conciencia, pero delante de Dios, ¿es correcto? Jamás Dios te va a llevar a tomar una decisión que sea contraria ¿a qué? A su palabra. Ese era, no simplemente vemos la dedicación en la obra, sino que vemos el deber que tenía Timoteo, manteniendo la fe y buena conciencia. Ahora, escúchame bien. No es suficiente ser doctrinalmente precisos en cuanto a la fe cristiana. Uno podría ser plenamente ortodoxo, pero tener una mala conciencia. Tener buenas creencias y mala conducta. Escuchaba una historia de un pastor que no la puedo repetir, pero la conclusión de la historia era, mejor dejémoslos en el púlpito allá arriba, porque abajo en la convivencia era un desastre. No puede ser. Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? ¿Qué nos dice a nosotros? Mantén firme tu fe y mantén buena ¿qué cosa? Tu conciencia. ¿Cómo se mantiene buena la conciencia? Sensibles a la dirección del Señor y diciendo, Señor, yo quiero hacer ¿qué cosa? Tu voluntad. Uno más. En tercer lugar, mira, ahora Pablo va a decir a Timoteo, nuevamente al cerrar el capítulo 1, reforzando su responsabilidad, Pablo ahora le dice a Timoteo, hey, observa el desvío en la obra de Dios, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. No son muchos, pero ¿qué fue lo que ellos desecharon? La fe, la buena conciencia. La cual, término interesante, naufragaron. El término naufragar significa que se parte la nave, pierden el control de la nave. Podemos ilustrarlo como el Titanic o como aquella embarcación que pierde hacia dónde va y que no tiene forma de saber cuál es su destino. Está como una barca a la deriva. Cuando abandonamos los valores, la fe, la conciencia, lo que Dios pide de nosotros. ¿Cuántos creyentes hay en el día de hoy dando qué? Vueltas. De un lado a otro lado. Buscando no sé qué buscan. Cuando un creyente debe buscar un lugar donde se alimente espiritualmente y donde adore a Dios y pueda servir. Eso es lo que debemos hacer. Pero Pablo dice acá, el gran desvío en la obra, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Quiénes son esos algunos? Verso 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro. Mira 2 Timoteo, por favor, capítulo 2, verso 17. Himeneo parece ser el principal de los blasfemos que salieron de la iglesia de Éfeso. Mira conmigo en el capítulo 2 de 2 Timoteo, verso 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son ¿quién? Himeneo y Fileto. Aquí Himeneo aparece con otro personaje más. Dice el verso 18 que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Aparentemente encontramos acá que comenzó a enseñar doctrinas erróneas, que ya la resurrección había ocurrido. Les he dicho antes, errores en la doctrina
errores en la conducta, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Mira el capítulo 4 de 2 Timoteo. Mira el verso 14, 4:14. Alejandro, el calderero, me ha causado ¿qué? Muchos males. Wow. Desvíos en la obra del Señor. Ahora, estamos hablando de una iglesia importante, la iglesia de Éfeso. Una de las cartas más profundas doctrinalmente, ¿cuál es? La carta a Éfeso. Los líderes más importantes, los exponentes principales del Nuevo Testamento estuvieron en esta iglesia. Pablo, Apolos, Priscila, Aquila, Timoteo. Y se cree que finalmente Juan, el teólogo, después de su exilio en Pasmos, también ministró en la iglesia de Éfeso. Eso significa que puede haber buenos maestros, buenos enseñadores, pero ¿qué de usted? ¿Está creciendo en la gracia y el conocimiento? Terminemos. Hemos hablado sobre la dedicación en la obra, el deber en la obra, el desvío en la obra. Terminemos en cuarto lugar. Mira, la disciplina en la obra. ¿Qué dice Pablo ahí en verso 19? Volviendo al capítulo 1. Hablando de Himeneo y Alejandro. ¿A quiénes qué? Entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hubo una confrontación, hubo una disciplina. Ahora, no sé si nosotros hoy podemos decir, te entrego a Satanás. Tiendo a creer que eso es autoridad apostólica. Por ejemplo, Ananías y Zafira frente a Pedro. ¿Qué dijo el Señor? Bueno, ahora mismo van a caer. Y cayeron fulminados, muertos. ¿Es ser autoridad apostólica? ¿Recuerdas aquel llamado Elimas que confrontaba a Pablo con su mensaje? Pablo, ¿qué hace? Que caiga el juicio sobre tu vida, no veas más. Tenían una autoridad apostólica. Sin embargo, esa expresión a quienes entregué a Satanás también aparece en 1 Corintios capítulo 5, donde hay un pecado de un hombre que está andando involucrado sexualmente con su madrastra. Y Pablo dice, reúnase a la iglesia, mi espíritu con ustedes, y el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Creo, si bien es cierto, hay una autoridad apostólica, pero en 1 Corintios capítulo 5, Pablo está de acuerdo, pero quienes tomaron la decisión fue la iglesia en Corinto. Si bien es un consejo en el contexto, la iglesia aplicó la disciplina y creo que contra aquellos que enseñan falsa enseñanza, que causan división, escúchame bien, que causan división dentro de la iglesia, la Escritura es muy clara. Se debe aplicar a aquellas personas que disciplina. Y la disciplina acá tiene que ver, en algunos casos, con excomulgar a un creyente de la membresía. Porque si hay un creyente que continuamente está causando divisiones dentro de la iglesia, debe ser amonestado una y otra vez, debe ser confrontado, y si no cambia, debe ser ¿qué? Disciplinado. Y la disciplina acá tiene que ver. Y mira el texto lo que dice, ¿a quién entregué a Satanás para que aprendan a quién? A no blasfemar. Es decir, que la disciplina, escúcheme bien, es terapéutica. ¿Qué significa eso? Que no es solo castigar. Si nosotros aplicamos disciplina y no hay restauración del que ha sido disciplinado, ¿qué estamos haciendo? Solamente es un castigo. Ahora, terminemos. Cuando un creyente rehúsa arrepentirse, la iglesia local debe ejercer ¿qué cosa? La disciplina, excluyéndolo del compañerismo benéfico de los creyentes y dejándolo, escúcheme bien, vulnerable a los ataques de Satanás. Creo, mis queridos, escuche bien, cuando un creyente sale en rebeldía, en desobediencia de una iglesia, pierde la bendición que Dios tiene sobre cada iglesia.
y lo hace más débil, más vulnerable al ataque del enemigo. ¿Recuerdas cuando Satanás le dice, sí, yo no puedo tocar a tu siervo Job, porque tú lo tienes ¿qué? Yo creo que un creyente en comunión en una iglesia local tiene una cobertura, una protección, porque ora el pueblo del Señor. Pero cuando alguien sale en rebeldía, en enojo, sin solucionar bíblicamente las cosas, sale con problemas y no termina bien ese creyente. No termina bien en ninguna parte. Ahora, ¿por qué? El compañerismo de la iglesia local, en obediencia a la voluntad de Dios, le da al creyente protección espiritual. Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para atacar ¿a quién? Al creyente, porque no puede llegar y hacerlo, porque Dios está ¿qué? De nuestro lado. Mira, Pedro, ¿Satanás qué? ¿Te ha pedido para zarandear como a trigo? Creo que en la iglesia hay esa protección del Señor. Amén. Pero debemos militar como buenos soldados. Pero usted debe ser obediente ¿en dónde? En la milicia del Señor. Amén. ¿Qué le está pidiendo el Señor a usted que haga? ¿Qué va a hacer? Mantener la fe y la buena conciencia. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu cuidado y por esta oportunidad, Señor, que nos das de poder, Señor, compartir tu palabra. Te agradezco, Señor, por esta enseñanza de advertirnos sobre el ataque sutil del enemigo. Pero también, Señor, estos principios, la dedicación, el deber, el desafío y la disciplina, Señor, en la iglesia que debe haber. Ayúdanos a ser sabios y sensibles para hacer, Señor, tu voluntad. Y si hay alguien, Señor, que hoy tú le has hablado, que tal vez se tiene que preparar, tiene que disponerse a servir, tiene que deponer su orgullo, adquirir compromiso, Señor, que si hoy has hablado su vida, te pido que en conciencia podamos obedecer lo que tú pides de nosotros. Pues oramos, Señor, dándote muchas gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.